La Tierra tiene una superficie de casi 505 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales más de 2/3 están cubiertos de agua. Hasta la fecha, la mayor parte de nuestros océanos prácticamente no ha sido explorada. Sabemos más acerca de los secretos y enigmas de la superficie lunar que del mundo marino. Desde que aparecieron los primeros testimonios de ovnis en nuestros cielos, ha habido reportes similares de los llamados OSNIs, u objetos sumergidos no identificados en nuestros océanos. Un OSNI es un ovni que entra o sale del mar. De hecho, un ovni y un OSNI quizás sean lo mismo. Un ovni se convierte en un OSNI cuando deja de volar y se sumerge. Esta es la primera vez que exploraremos los misterios de esta clase tan evasiva de ovnis. Sería muy bueno si la Armada nos hablara acerca de sus observaciones con respecto a este tipo de nave. Definitivamente es posible que exista un vehículo submarino supersónico. Desde afirmaciones de que la ciudad perdida de Atlántida es una base secreta de OSNIs. La leyenda de la Atlántida se basa en la información de que tal base existe en la actualidad. Hasta reportes de testigos registrados en la bitácora de Colón en 1492. Ellos vieron cómo subía y bajaba en medio de la noche. Además del único incidente con un OSNI documentado por el gobierno, un suceso dramático ocurrido frente a las costas de Nueva Escocia, Canadá. La noche del 4 de octubre de 1967, un ovni fue visto dando vueltas sobre las aguas del puerto de Shack para luego inclinarse en un ángulo de 45 grados y descender rápidamente hacia la superficie del agua, produciendo un destello y el sonido de una explosión. Según los investigadores, los ovnis de las profundidades continúan movilizándose furtivamente a través de las aguas inexploradas de la Tierra. Los ovnis han visitado nuestro planeta o ya se encuentran aquí. Este es el Canal de Santa Catalina, un estrecho del Océano Pacífico de 42 kilómetros de ancho que separa la ciudad de Los Ángeles de la isla Catalina. Según los expertos, estas aguas, que en algunos puntos alcanzan profundidades equiparables a la altura del monte Everest, podrían contener algunos de los misterios más oscuros del mundo. Estamos viendo un objeto volador no identificado. No se trata de un engaño, es real. Esta filmación fue hecha por Leland Hansen mientras filmaba la isla Catalina desde un helicóptero. En años recientes, el aumento en los reportes de objetos sumergidos no identificados, u OSNIs, que volaban desde y hacia el canal, ha causado una gran preocupación entre los residentes de la zona y entre los investigadores. Toda el área constituye un gran centro de ovnis activos. Yo he descubierto probablemente 2.300 casos de ovnis sobrevolando las montañas y el mar. Se trata de un lugar muy importante. Preston Dennett es el autor de OVNIs sobre California. Él ha estado investigando las actividades de los OSNIs en esta área durante casi 20 años. En realidad hubo una enorme ola de avistamientos sobre la cadena montañosa de Santa Mónica el 14 de junio de 1992. Los testigos contaron un total de 200 objetos y lo interesante de este caso es que los objetos venían desde abajo. Generalmente cuando alguien ve un ovni, este aparece desde el cielo como una estrella. La gente ve un objeto parecido a una estrella que desciende en picada. Estos provenían de abajo hacia arriba. 14 de junio de 1992, 10:24 de la noche. Durante casi 2 minutos, las aguas del Océano Pacífico se iluminan cuando cientos de brillantes aeronaves en forma de platillo son avistadas mientras salen del agua al unísono. Al igual que otros reportes de OSNIs que salen del agua, esas aeronaves emergen del Pacífico en completo silencio. Supuestamente permanecen suspendidas en el aire por un momento antes de irrumpir hacia el espacio. Este incidente fue reportado vía telefónica a los departamentos de la policía local, como el de Malibú. A continuación escucharemos unas de las llamadas que se hicieron ese día. Estación de policía de Lost Hills. ¿Alguien habrá reportado algo extraño esta noche? ¿Puede ser un poco más específico? Algo extraño como... Luces. ¿Luces? Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando regresaba a casa? Me da vergüenza contárselo porque creo que usted pensará que estoy loco.
Vimos lo que nos pareció una luz brillante en el cielo. Bien. No sonaba como un helicóptero. Puedo decirle que nunca me había asustado tanto en mi vida. Según Dennett, el incidente también fue reportado a la Guardia Costera estadounidense en el sector de Long Beach, la cual rechazó la solicitud de búsqueda. Este suceso de 1992 fue el segundo en Los Ángeles en 3 años. En la oscura y brumosa mañana del 7 de febrero de 1989, los buzos, los sistemas de sonar en las embarcaciones y las personas en la costa presencian cuando una larga y oscura nave no identificada sale del Pacífico. Durante unos 90 minutos, el OSNI descansa justo sobre la superficie, antes de despedir aproximadamente una docena de objetos pequeños y rápido. Un minuto después, la nave se sumerge nuevamente y el último reporte del sonar indica que se dirigía hacia el sur, en dirección al canal de Santa Catalina antes de desaparecer. Había docenas de objetos involucrados, los cuales fueron avistados frente a la costa de Marina del Rey. En ocasiones, algunas de estas naves despiden naves más pequeñas, de unos 6 metros de diámetro, y estas fueron vistas mientras se desplazaban por debajo de la superficie del mar, y además entraban y salían del agua. Al igual que el incidente de 1947, despertó una curiosidad mundial con respecto a los platillos voladores. Estos sucesos en los alrededores de Los Ángeles ocasionaron una ola de investigaciones con respecto a las funciones y amenazas de los llamados OSNIs. Los océanos del mundo abarcan un 70% del planeta. Estos ocultan una gran cantidad de misterios. Existen un sinnúmero de buenas razones para que toda una sociedad de criaturas racionales, de criaturas avanzadas, viva en el fondo del mar, porque nadie llegó hasta allá. Es fascinante pensar en los ovnis submarinos, porque estos saben muchas cosas acerca de este planeta que nosotros no conocemos. Como se ha reportado, lo singular del fenómeno de los OSNIs es la habilidad que poseen estas naves para multiplicarse y separarse. Uno de estos asombrosos casos se llegó a conocer como el suceso de Golfo Nuevo. El 8 de febrero de 1960, la Armada Argentina entra en alerta cuando rastrean en sus aguas 2 objetos no identificados semejantes a unos submarinos. Se pensó que se trataba de submarinos estadounidenses. Luego, según los informes, en el sonar se observa cómo estos submarinos se separan y salen del agua. 2 submarinos gigantescos, descritos por la Armada Argentina en 1960, inexplicablemente se multiplicaron en 6 submarinos más. Los argentinos nunca lograron atraparlos o destruirlos, porque estos objetos simplemente desaparecieron. El caso incluso llamó la atención de los oficiales de la Unión Soviética. A Nikita Khrushchev, quien en esa época era el líder de la Unión Soviética, le intrigaba tanto toda esta historia que envió a su agregado diplomático en Buenos Aires a averiguar qué estaba sucediendo. Mientras que algunos investigadores afirman que probablemente estos casos reportados no sean más que submarinos militares disparando torpedos, otros argumentan que en 1960 los submarinos no eran capaces de disparar 6 o más objetos. Posteriormente, en 1970, el libro de Ivan Sanderson, Residentes Invisibles, fue el primero en analizar el fenómeno de los OSNIs. Este se basa en otro notable ejemplo de comportamiento de un OSNI. En marzo de 1963, la Armada estadounidense lleva a cabo ejercicios con submarinos a 160 kilómetros de las costas de Puerto Rico. Repentinamente, un submarino de la Armada se sale abruptamente de su ruta asignada, después de captar un objeto no identificado, el cual se desplaza a una velocidad excesiva de 150 nudos. A los submarinos también les sorprende la profundidad donde se desplaza la nave no identificada, a 6.000 metros en el fondo del mar. La acústica lo identificaba como una nave impulsada a través del agua por una sola hélice y fue rastreada hasta las profundidades de 6.000 metros, en tanto que la profundidad máxima de resistencia a la compresión para un submarino sería de 2.000 metros. Este objeto excedía las capacidades técnicas de los submarinos de esa época, incluso en la actualidad. La nave fue rastreada durante casi 4 días por toda la flota. El objeto se alejaba a velocidades imposibles y luego se detenía y permanecía inmóvil, lo que le permitía a la Armada continuar con el rastreo. Los informes de este suceso fueron enviados a la sede de la Armada en Norfolk, Virginia. No obstante, nunca se determinó de manera oficial qué fue lo que el sonar detectó esa tarde.
Sin embargo, según los informes, pasada la medianoche del cuarto día, la Armada perdió el rastro de la nave y nunca más fue captada por el sonar. No podían explicar cómo algo podía desplazarse tan rápido. Tenemos reportes de OVNIs que entran y salen del agua, pero no contamos con la información técnica. Los platillos voladores que aparecen sobre la superficie pueden ser vistos por las personas, pero lo que se encuentra debajo del agua puede ser visto por la Armada, y la Armada no habla de sus hallazgos. La Armada estadounidense explica el misterio del platillo volador. Al inflar un globo inmenso a bordo del USS Norton Sound, la Armada se prepara para ulteriores estudios en los elusivos rayos cósmicos en alguna zona del Pacífico. Esas son las noticias. Un aspecto secundario de este estudio consiste en aclarar el misterio de los llamados platillos voladores. Se trata de estos mismos monstruos que se elevan a 30 kilómetros de altura y alcanzan diámetros de 30 metros, los cuales han sido confundidos con la aparición de platillos voladores. A grandes altitudes, ellos nos dicen que estas enormidades alargadas se aplastan en forma de platillos. Fin del misterio. Sin embargo, continúan los reportes alrededor del mundo. Otro suceso extraordinario que se inició el 11 de noviembre de 1972 es reportado en la prensa internacional. Un veloz objeto en forma de submarino es captado en el fiordo de Sogn, frente a la costa occidental de Noruega, por un sonar de la Armada noruega, la cual lo persigue durante 2 semanas. Una flota de embarcaciones y helicópteros cazasubmarinos especialmente equipados se unen en la búsqueda del objeto. El 20 de noviembre de 1972, el OVNI es visualizado por primera vez. Fue descrito como un enorme y silencioso objeto en forma de cigarro. Un buque de la Armada rápidamente dispara sus cañones y torpedos hacia la nave. Algunas embarcaciones lo vieron en la superficie, le dispararon, se sumergió y le lanzaron cargas explosivas. El asunto es que nadie pudo identificarlo como un submarino. Después de rastrear el objeto durante casi 2 semanas, la Armada idea y ejecuta un plan para bloquear el fiordo y atrapar al OVNI. Ellos trataron de sellar el fiordo para que nada pudiese entrar o salir. A pesar de esto, después de 14 o 15 días, el objeto desapareció y esto podría significar que el objeto rastreado por la Armada no era un submarino, sino un objeto sumergido no identificado. Al regreso, ¿realmente presenciarían Cristóbal Colón y su tripulación unos OVNIs entrar y salir del Atlántico el 11 de octubre de 1492? Uno de los primeros casos se remonta hasta la víspera del 12 de octubre de 1492, antes de que ocurriera el descubrimiento de América, y esto sucedió en la Santa María. ...11 de octubre de 1492... A las 10 de la noche y bajo un cielo despejado, Cristóbal Colón y su tripulación se desplazan lentamente sobre una de las más profundas hondonadas del Atlántico y a través del Triángulo de las Bermudas. Debajo de ellos hay casi 2,5 kilómetros de agua. Repentinamente, observan destellos de luz sobrenaturales que cruzan el fondo del océano. Uno de los primeros casos se remonta hasta la víspera del 12 de octubre de 1492, antes de que ocurriera el descubrimiento de América, y esto sucedió en la Santa María. Esta persona se llamaba Gutiérrez y se encontraba a bordo de la Santa María junto a Cristóbal Colón, cuando de pronto vio un objeto emergiendo del agua, un objeto en forma de disco. Un destello de luz de una brillantez nada parecida a cualquier cosa que se conociera en esa época repentinamente emerge del mar hacia el cielo, sorprendiendo a Colón y a su tripulación de 120 hombres a bordo de las 3 carabelas de la flota española. En menos de 5 horas, ellos descubrirían el nuevo mundo. Cristóbal Colón llevaba una bitácora a bordo de su barco, en donde describe este suceso como algo que puede ser interpretado como un ovni. Según la descripción de la bitácora, ellos vieron una llama vacilante que subía y bajaba en medio de la noche. No podía tratarse de una hoguera en tierra firme, porque se veía más allá del horizonte. Este posible incidente constituye más que una leyenda popular. Por primera vez, fragmentos originales de la bitácora de Cristóbal Colón han sido puestos a la disposición de The History Channel por los archivistas de la Universidad de Fordham, custodios de una excepcional copia manuscrita del diario.
El avistamiento del 11 de octubre de 1492 no fue un acontecimiento aislado. A lo largo de los 2 meses de viaje, la bitácora de Colón revela un patrón consistente de reportes enigmáticos de incidentes peculiares que incluyen avistamientos inexplicables y sucesos inusuales en el espacio exterior. Lo que escucharemos a continuación constituye una anotación hecha el 10 de septiembre de 1492, a medio camino de la travesía. La tripulación de la niña afirmó haber visto un garajo y una motacilla. Pero estas aves nunca se alejan más de 25 leguas de la costa. También de una anotación hecha el 11 de septiembre de 1492. Vimos un gran fragmento del mástil de una embarcación, aparentemente de unas 120 toneladas, pero no pudimos recogerlo. Tanto las anotaciones del 17 de septiembre como las del 20 de septiembre indican que las estrellas u otras luces no identificadas en el cielo parecían estar en movimiento. Las estrellas se movían de su lugar, pero las agujas permanecían inertes. Y de la infame anotación del 11 de octubre. A las 10 de la noche, el almirante de pie en el Alcázar vio una luz y llamó a Pedro Gutiérrez para decirle que había visto una luz y que observara en esa dirección, cosa que Pedro hizo y la vio. El almirante observó un par de veces más lo que aparentaba ser una llama oscilante que subía y bajaba. Es posible que estos extraños sucesos, registrados durante el viaje marítimo más legendario de la historia, fueran el resultado de naves de otros mundos que rastreaban la flota de Colón. No obstante, algunos sugieren que cualquier interpretación o explicación racional que pudiese obtenerse a partir de la bitácora de Colón no constituye toda la verdad. Si Cristóbal Colón vio un objeto extraño salir del agua y volar alrededor de su barco para luego despegar, ¿se lo hubiese contado a alguien? Lo habrían encerrado de inmediato en el calabozo como un demente, porque esas cosas no eran posibles. Uno de los primeros reportes de ovnis se remonta al año 329 a.C. Después de presenciar lo que describió como objetos que parecían escudos relucientes que entraban y salían del río Yazartes en India, Alejandro Magno estaba tan convencido de haber visto naves de otros mundos que pasó los últimos 6 años de su vida buscando evidencias de estos objetos en una campana submarina, considerada el primer submarino del mundo. No obstante, algunos concluyeron que las aventuras submarinas de Alejandro Magno tenían una meta superior: encontrar y conquistar el único reino que había logrado evadirlo, la Atlántida. La Atlántida aparece en la literatura histórica, en los diálogos filosóficos de Platón, en los textos de Timeo y Critias. Los dioses, molestos por el comportamiento de los habitantes de la Atlántida, deciden destruir la ciudad. En un día y una noche, la destruyeron con un cataclismo. Y esta se hundió. Hasta la fecha, los investigadores continúan especulando acerca de la Atlántida como un centro activo de ovnis. La leyenda de la Atlántida definitivamente se basa en información, probablemente desconocida en la actualidad, de una civilización submarina secreta. La supuesta ubicación de la Atlántida en el Mediterráneo podría haberle proporcionado a los ovnis una ubicación conveniente desde donde poder inspeccionar las civilizaciones humanas y sus rutas comerciales hacia y desde Asia Menor, Roma y Atenas. El Mediterráneo fue la cuna de la civilización antigua. Los comerciantes fenicios viajaban entre el Medio Oriente y Grecia a través del Mediterráneo. Si existía una cultura de extraterrestres o de habitantes primitivos del planeta Tierra que deseaba sembrar el planeta, sembrar a la humanidad con mitos, el Mediterráneo era la base natural para poder establecerse en una instalación submarina. No sé si Platón se refería a los ovnis cuando habla de la Atlántida, pero existen personas que afirman que la Atlántida es real, que se encuentra en algún lugar del Atlántico y que se encuentra a miles de metros de profundidad. No obstante, los antiguos atenienses no fueron los primeros en registrar historias acerca de objetos no identificados en los océanos. Los expertos creen que los antiguos egipcios pudieron haber documentado avistamientos en sus dibujos jeroglíficos. En el antiguo Egipto, en el templo de la ciudad de Ábidos, alguien hizo una inscripción, una representación de un submarino. También hay otra representación de un objeto parecido a un helicóptero. ¿Quién es el artífice de estos dibujos? ¿Cómo podían los antiguos egipcios saber de esto? No tenemos idea.
En Europa, uno de los primeros casos constituye una serie de informes de avistamientos en el siglo XI. Uno de los casos más antiguos se remonta al año 1067. Tiene que ver con ciertos habitantes de la campiña que vieron algo fulgurante en el cielo, que descendió a tierra e iluminó la campiña para luego elevarse y posteriormente caer al mar. Carl Find lleva más de una década investigando el fenómeno de los ovnis. Su sitio en internet, weatherufo.net, cuenta con un archivo de más de 900 reportes actuales e históricos. Según Find, uno de los primeros casos del siglo XX fue reportado detalladamente en el diario Philadelphia Inquirer, el 1 de agosto de 1904. Según este diario, un buque carguero británico, el Mohican, en ruta hacia Filadelfia se vio envuelto en un extraño vapor metálico, el cual brillaba como el fósforo. Recientemente descubrí que ese caso es mucho más complejo y pavoroso de como fue descrito originalmente. El capitán y la tripulación confirmaron que un objeto salió del océano y que una nube brillante cubrió el buque. No se trató de un meteoro en descenso. El objeto provino del océano. Mientras se acercaba al buque, el capitán intentaba distraer a la tripulación para que pensaran en otra cosa. No podían mover nada mientras la nube rodeaba el buque. El diario también reportó que durante el suceso la brújula del buque giraba a la velocidad de un motor eléctrico y los marineros no podían levantar ninguna pieza de acero de los puentes magnetizados. La historia continúa con la declaración del capitán del Mohican, Urquhart, quien confirma que el relato era respaldado por cada hombre de la tripulación. Pero quizá el más sorprendente de todos estos relatos, según los expertos, sea un caso ocurrido en Canadá en 1967. El caso del puerto de Shag constituye el más importante de todos los casos de ovnis que hayan sido documentados. Un ovni se desplazó bajo el mar hasta cierto punto y luego fue alcanzado por otro ovni. Al regreso, visitaremos el puerto de Shag, en Nueva Escocia, en el aniversario de este crucial incidente. El 4 de octubre de 1967, allá es donde se encontraban las luces, justo detrás de mí en el agua. Hace más de 30 años, el 4 de octubre de 1967, aproximadamente a las 11:20 de la noche, hubo un acontecimiento en el puerto de Shag que posteriormente se convertiría en un hecho memorable. La noche del 4 de octubre de 1967 llegó a conocerse como la noche de los ovnis entre muchos de los investigadores. El incidente del puerto de Shag se convirtió en el aspecto más importante de esa noche. Chris Stiles y Don Ledger han dedicado una década a investigar el incidente de los ovnis en el puerto de Shag, ocurrido en 1967. El caso, al cual en esa época se le dio gran cobertura en Canadá, fue prácticamente olvidado en los años subsiguientes. Sin embargo, su libro del 2001, Objeto Oscuro, reabrió el caso, lo cual sacó a la luz los muchos eventos de esta naturaleza reportados esa noche. En las semanas siguientes. El motivo por el cual el incidente del puerto de Shag se colocó en primer plano y en cierta forma eclipsó la importancia de otros avistamientos de ovnis esa noche es sencillamente por el hecho de que se trata del único caso en el que un objeto descendió del cielo y se estrelló en el agua, hizo ruido y se iluminó. También es algo singular en el sentido de que nadie reportó un ovni. Varias llamadas se recibieron de inmediato en el cercano destacamento de la Policía Montada de Canadá y esos informes simplemente decían que las personas habían visto luces y que quizás una aeronave se había estrellado en las aguas del canal. El interés y la preocupación tenían que ver totalmente con la posibilidad de sobrevivientes. Nadie reportó un ovni. No me sorprende haber visto algo en el cielo esa noche, porque sobre toda Nueva Escocia, la noche del incidente del puerto de Shag, hubo muchísimos reportes de ovnis. Después del recodo estaremos en el puerto de Shag y en el lugar donde se reunió la multitud que observó los acontecimientos aquí en 1967. Cada año, Ledger y Stiles hacen un viaje de aniversario hasta el puerto de Shag para reunirse con Norm Smith, uno de los 3 testigos aún con vida. ¿Ven esa isla? Es allí donde ocurrieron los hechos. Es allí donde vimos las luces en el mar. Hola Norm, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú?
Igual que siempre. Qué bien. Los tres nos paramos sobre el césped a observar las luces y posteriormente estas comenzaron a moverse. Parecía que se movían hacia nosotros y luego comenzaron a descender. Pensamos que se trataba de una aeronave accidentada, así que nos subimos al automóvil de mi padre junto a mi tío y condujimos hasta ese punto, cerca de la vieja planta de Irish Moss. Cuando llegamos había probablemente 10 o 12 personas más. Observamos las luces en el mar durante unos 2 o 3 minutos y luego las luces desaparecieron. Lo que ocurrió después es indisputable. Poco antes de la medianoche del miércoles 4 de octubre, los oficiales de la Policía Montada de Canadá, quienes observaron el suceso desde la costa, inspeccionaron el mar en embarcaciones hasta las 3 de la madrugada, con la ayuda de varios pescadores del lugar, incluyendo a Norm Smith. Al mediodía del viernes 6 de octubre, los buzos de la Armada canadiense llegaron a Halifax e inspeccionaron el área durante todo el fin de semana. Acabaron por enviar 7 buzos de la unidad de buceo de Halifax al puerto de Shag. La búsqueda se efectuó a la luz del día del sábado y del domingo. Y para la mañana del lunes, la búsqueda se concluyó de forma oficial en Ottawa y simplemente lo describieron como un objeto volador no identificado y lo subrayaron. Según los informes gubernamentales, el objeto se desplazó desde el sur hacia el norte, a lo largo de la línea costera de Nueva Escocia, hasta detenerse y quedar suspendido. Luego, a aproximadamente las 11:20 de la noche, este cayó al agua en un ángulo de 45 grados a casi 300 metros frente a la costa. Directamente detrás de mí fue donde vimos las luces, justo en la isla Bon Portage. Directamente detrás de mí. Cuando los oficiales de la Policía Montada de Canadá que respondieron al llamado llegaron a la costa por la vieja autopista número 3, el ovni todavía se estaba moviendo sobre la superficie del agua. Aparentemente el objeto también dejaba un rastro de una densa espuma amarilla. En las semanas siguientes al 4 de octubre, la historia se volvió aún más misteriosa. El caso ocupa los titulares en todo Canadá y como Ledger y Stiles escriben en su libro, unos días antes de que los militares canadienses clasificaran oficialmente este incidente como un suceso de ovnis, una segunda nave penetra las aguas de Nueva Escocia para encontrarse con la primera nave. Este artefacto reanudó su marcha hacia este punto a aproximadamente 700 kilómetros por hora, proveniente del norte del estrecho de Nueva Brunswick, en dirección a la bahía de Fundy, a través del cabo de Nueva Escocia hasta caer al agua. Las autoridades ya sabían que el objeto ya no se encontraba allá y que se había desplazado por debajo del agua hasta detenerse en el lecho marino. Permaneció allí durante casi una semana y posteriormente comenzó su marcha submarina hasta el Golfo de Maine con la ayuda de una segunda nave que ayudó en las reparaciones. Posteriormente, ambas salieron a la superficie y despegaron sobre el Golfo de Maine. Es muy interesante que exista un segundo reporte de un avistamiento en una semana en el puerto de Shag de un par de luces, una naranja y otra amarilla que salían del agua y se alejaban volando. Este caso continúa inspirando debates, además de prolongar las investigaciones con respecto a los sucesos del 4 de octubre de 1967. Existe una gran cantidad de documentos que apoyan la interpretación de los sucesos del puerto de Shag, como la caída de un ovni. Además, en uno de los párrafos se especifica que ya se ha llevado a cabo una investigación preliminar y se ha descubierto que este objeto no fue una aeronave accidentada ni ningún otro objeto conocido. En ese entonces, hace más de 30 años, yo no sabía si estaba viendo un ovni u otra cosa. Pero nadie podrá convencerme de que no había nada allí, porque sí hubo algo. Al regreso, veremos por primera vez una evidencia filmada de lo que podría ser un ovni sumergido de las aguas de la laguna de Cartagena en Puerto Rico. Y se dirigían hacia la laguna de Cartagena. Y posteriormente, científicos de la Universidad de California revelan que las velocidades supersónicas de los ovnis de las profundidades no solamente son posibles, son algo muy probable. Una región con quizá el legado más extenso en lo que a actividades extraterrestres se refiere es el área alrededor de Puerto Rico. Al ser el misterioso punto meridional del Triángulo de las Bermudas, la isla ha estado durante décadas en el centro del debate con respecto a los ovnis. Puerto Rico constituye un punto importante de actividades extraterrestres submarinas y pareciera seguir el mismo patrón de otros casos. Dentro del continente americano, Puerto Rico es el lugar donde ha habido mayor número de avistamientos de ovnis.
Miembros de un grupo de ufólogos de Puerto Rico del proyecto Argus aceptaron llevar a cabo una gira por algunas de las áreas más notables relacionadas con los ovnis. La laguna de Cartagena es un lago aislado, cercano al extremo suroccidental de la isla, el cual ha sido relacionado a muchos de los avistamientos de ovnis. Yo he llevado a cabo investigaciones durante años en la laguna de Cartagena, donde también existe mucho secretismo con respecto a los ovnis. Desde 1930, la laguna de Cartagena ha sido un lugar donde se han reportado cientos de casos de objetos voladores que entran y salen del área. 8 de octubre del 2002, aproximadamente a las 9 de la noche, el oficial de la policía puertorriqueña y miembro del proyecto Argus, Carlos Torres, observa un ovni de color rojo brillante salir de las aguas de la laguna de Cartagena a una velocidad increíble. Luego, este se detiene y permanece suspendido sobre el agua. Fui testigo de un objeto que permaneció suspendido sobre la laguna de Cartagena. Los militares también se involucraron porque también fueron testigos. El objeto se alejó y luego regresó desde el Monte Indio y se detuvo sobre la laguna de Cartagena. Después de permanecer suspendido durante varios minutos sobre el área, el objeto se sumergió nuevamente en las aguas del lago. Otro miembro de Argus, Luis Epi Quiñones, cree haber captado el mismo objeto en una cinta de video en el 2004. Sí, lo más importante pues, yo tomé un video el 20 de noviembre Yo hice una filmación el 20 de noviembre del 2004 en el área de la laguna de Cartagena. Esta es la primera vez que se hace pública esta evidencia filmada de un ovni en este enigmático lago. El brillante objeto parecido a una nave fue visto cuando emergía del agua, para luego quedar suspendido durante casi un minuto antes de alejarse volando. Ya que en un momento, en la década de los 90, A mediados de los 90, se llevaron a cabo varios intentos por refutar las apariciones de los ovnis. A pesar de que cientos de testigos afirmaron haber visto luces entrando y saliendo del agua. Las luces se han visto en todo Puerto Rico y específicamente los lugares más mencionados son la laguna de Cartagena y la carretera 303. La región de Lajas, por donde pasa la ruta 303, ha constituido otra fuente significativa de avistamientos de ovnis y osnis, incluyendo un posible accidente ocurrido en 1997 en el Monte Indio, el cual dejó una zona de impacto chamuscada y muchas interrogantes sin resolver. El 5 de mayo de 1997, un ovni se estrelló allá y quemó muchas tierras en la montaña. Esa noche llegaron los federales y abrieron algo. ¿Un ovni? No lo sabemos. Después de este incidente de 1997, los oficiales del gobierno local comenzaron a tomar en serio los reportes de OSNIs y OVNIs. Como resultado directo, el alcalde de Lajas, Puerto Rico, recientemente designó la carretera que conduce hasta el centro de la zona de ovnis puertorriqueña como Ruta Extraterrestre 303. Sin embargo, por ahora y según los expertos, otros sucesos alrededor de la isla relacionados con ovnis son más apremiantes. En las colinas alrededor de Lajas, un misterioso globo aerostático del gobierno, un radar suspendido en un globo, frecuentemente es elevado a casi 5 kilómetros en el cielo, aparentemente para controlar el tráfico aéreo y el clima. No obstante, los investigadores de OSNIs creen que la verdadera función del globo es secreta y que esta consiste en observar y registrar las actividades de los ovnis y OSNIs. Hay un documento de gobierno. Existe un documento gubernamental en la legislatura que indica que se llevó a cabo una investigación secreta, no pública, sino secreta, acerca de los sucesos de los ovnis en el agua. Pero el documento afirma que estos no constituyen ningún peligro para la humanidad. El volumen de reportes de OSNIs alrededor de toda esta pequeña isla ha incitado a muchos a especular que las profundas aguas que se encuentran directamente debajo del extremo meridional del Triángulo de las Bermudas, justo frente a la costa, ocultan más que OSNIs. Expertos e investigadores de todo el mundo creen que estas posiblemente ocultan también una base importante de OSNIs. Se sospecha que existe una base entre La Paguera, en un área cercana a Cabo Rojo. También se cree que es muy profunda y cavernosa, y que se extiende hasta la laguna de Cartagena.
objetivo de entrar y salir es que pues Estos entran y salen del agua porque son capaces de entrar en un área y salir en otra área diferente desde las bases submarinas. ¿Podrían todos estos eventos simplemente formar parte del misticismo local o quizá estar influenciados por la cultura del Triángulo de las Bermudas? En la cultura puertorriqueña, entre la mayoría de las personas, a pesar de que se habla del chupacabras y del Triángulo de las Bermudas, casi nadie cree en eso. ¿O está la posibilidad de que exista algo más? Es una realidad. Los ovnis en Puerto Rico son reales. Existen cientos de testimonios y testigos. Es todo muy real. Creo que el fenómeno de los ovnis es real. Aquí en Puerto Rico han ocurrido cientos de casos. Esa es la realidad. Al regreso, una posible evidencia fotográfica de un ovni mientras sale de las aguas del Golfo Breeze, Florida. Se cree que los objetos sumergidos no identificados son capaces de desplazarse a través de nuestros mares y océanos en formas que desafían todos los principios de la física moderna. Los expertos se sienten confundidos por la supuesta habilidad que poseen estas naves para viajar a profundidades extremas, atravesar el hielo sin problemas y cruzar el agua a velocidades supersónicas. Estas naves aparentemente son capaces de desplazarse por debajo del agua porque son impermeables, así como son resistentes a los rayos gamma, a los rayos cósmicos y a cualquier cosa que se les cruce en su camino cuando viajan a través del espacio. Según toda la información que existe, estamos lidiando con una tecnología muy avanzada. Rodean a los buques y luego se sumergen en el agua. Estos no constituyen una barrera para ellos, pasan de un medio al otro. A finales de 1969, mientras llevaban a cabo una operación de rutina en un rompehielos cerca de la Antártida, los marineros de la Armada estadounidense a bordo del USS Calcaterra supuestamente presenciaron un objeto sumergido no identificado de capacidades extraordinarias. Ivan Sanderson, de la revista Argosy, habla acerca de este suceso. En algún lugar del Ártico, un objeto salió a través del hielo y despegó. Se abrió paso a través del hielo. Un gran objeto en forma de submarino de por lo menos unos 30 metros de largo es visto salir disparado en medio del océano congelado, a través de varios metros de hielo sólido a una velocidad increíble. No obstante, este caso es solamente uno de muchos incidentes similares reportados por las armadas de todo el mundo. Conozco de un caso que ocurrió cerca de Leningrado en el verano de 1976. Un ovni atravesó el hielo, maniobró bajo el agua y de nuevo salió a través del hielo. Son capaces de derretir el hielo. Ahora bien, si se trata de un meteorito, su energía romperá el hielo en pedazos y los esparcirá por todas partes. Con respecto a un ovni, este dejará un agujero uniforme. Las personas que han visto ovnis también han reportado haber visto chorros de agua debajo de las naves cuando salen del agua, incluyendo a Ed Walters, un residente del Golfo Breeze en Florida, quien tomó esta fotografía instantánea nunca antes vista de lo que aparenta ser un ovni sobre un chorro de agua en forma de tornado, el 7 de julio de 1988. Él estaba observando hacia el Golfo Breeze, a una distancia de 200 metros. Notó que el agua que salía del objeto comenzaba a convertirse en espuma. Repentinamente, esta columna de agua subió e hizo contacto con el fondo de la nave. La fotografía que tomó da muestra de esto. Tales casos han causado que algunos expertos observen que los ovnis podrían utilizar agua como fuente de combustible. Hay quienes creen que el agua es esencial para el proceso de fusión. Existen muchos casos donde los ovnis permanecen suspendidos sobre embalses y pequeñas extensiones de agua, y no solamente sobre grandes extensiones de agua. Pareciera que existen evidencias de que sus naves necesitan utilizar el agua en cierta forma. Puede que utilicen el agua como combustible en los casos en los que se habla de objetos suspendidos sobre el agua y que aparentemente la succionan. Da la impresión de que necesitan grandes sorbos de agua para poder continuar. Son abundantes las teorías científicas modernas con respecto a cómo los ovnis desarrollaron la habilidad para impulsarse a través del agua con gran eficiencia.
Los investigadores imaginan desde grandes sistemas de propulsión a chorro hasta burbujas libres de fricción que envuelven al objeto. Los motores no serían como los motores que podríamos imaginarnos. Se trataría de generadores que producirían una fuerza magnética, creando un campo magnético alrededor de la nave que repelería el magnetismo natural de la Tierra. Y en consecuencia les permitiría acelerar, desacelerar, subir, bajar y navegar a través del agua. Al ejercer fuerzas en el fluido circundante como el agua del mar, que es un fluido conductor de electricidad, se puede controlar la resistencia, la velocidad o el ascenso. Se pueden solucionar todos los problemas que ocasiona un desplazamiento a alta velocidad bajo el agua. Un sistema aerodinámico de magneto funcionaría de forma similar al submarino electromagnético que fue probado exitosamente. Un submarino electromagnético fue, de hecho, fabricado y puesto a prueba por la Universidad de California en Santa Bárbara a mediados de los años 60. Aquí se aprovechó la ventaja de la habilidad natural del agua salada para conducir la electricidad. La primera prueba exitosa de un sistema de propulsión electromagnético fue llevada a cabo en la Tierra en 1966, cuando este submarino electromagnético fue puesto por primera vez a prueba. Este submarino se desplaza a través del agua como resultado de la fuerza electromagnética. No cuenta con partes móviles, en lo absoluto. El principio consiste en que el agua del mar es un fluido conductor de electricidad. Cuando haces presión a través del agua del mar según las leyes de Newton y la física elemental, esta a su vez hace presión sobre ti y de esa forma te desplazas. ¿Es posible que los OSNIs aprovechen esta capacidad natural de nuestros océanos para alcanzar velocidades supersónicas? El agua es un conductor magnético maravilloso. De hecho, si se desplazan utilizando un proceso llamado diamagnetismo, que consiste en una débil fuerza repelente, el agua intensificará esa fuerza, lo cual explicaría el por qué estas naves son capaces de navegar tan bien en el agua. Un investigador teoriza que los OSNIs podrían desplazarse rápidamente a través del agua y evitar daños catastróficos al utilizar los mismos principios de una bombilla eléctrica común. El ovni constituye el filamento, en este caso en particular, y la bombilla es el campo que protege al ovni, la cual evita que el agua entre mientras se desplaza y nunca toca al ovni. Y eso se puede lograr al crear una burbuja alrededor de todo el objeto, y de esta forma todo el objeto se desplaza junto a una burbuja de vapor de agua. Marco Princevac es un profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de California en Riverside, quien ideó un experimento para The History Channel con el cual se puede demostrar la física detrás de un posible desplazamiento supersónico a través del agua. Básicamente, con lo único que podemos jugar es con la forma del vehículo, y esta se desviará de la forma estándar de un submarino. Para demostrar cuántas formas diferentes pueden producir las condiciones para desplazamientos submarinos supersónicos, Princevac y su equipo crean una corriente submarina con tinta verde y rayos láser alrededor de diferentes objetos sumergidos. Si contamos con un objeto aerodinámico, podemos apreciar que el fluido circula sin problemas alrededor de este. Este objeto rojo y aerodinámico representa la forma perfecta para una nave submarina de gran velocidad. En contraste directo, el cubo, que es puesto a prueba, crea una gran resistencia alrededor de todo el objeto. Una forma adecuada para un vehículo submarino sería algo similar a la cápsula del Soyuz u otras misiones espaciales. Las leyes de la física terrestre cambian dramáticamente bajo el agua. Para impulsar un vehículo oceánico a velocidades supersónicas, se requiere de una cantidad de energía superior a cualquier cosa que el hombre haya inventado. Para que un vehículo de 1,5 metros de diámetro alcance la velocidad del sonido en el aire, es necesario contar con un motor que pueda producir 15.000 caballos de fuerza. Para que el mismo vehículo alcance la velocidad del sonido bajo el agua, es necesario contar con un motor que genere alrededor de 1.000.000 de caballos de fuerza. A pesar de que podría ser científicamente posible que los OSNIs se desplacen por los océanos a velocidades supersónicas, ¿cómo han podido estas naves desarrollar la tecnología requerida para alcanzar este logro? Quizás nunca podamos comprender totalmente los muchos misterios de estas naves, y eso es exactamente lo que provoca el mayor de los debates y angustias entre los investigadores.
Creo que es más fácil para nosotros llevar al hombre a la Luna o incluso crear una base lunar que llevar al hombre al fondo del océano. Si son hostiles y han venido hasta aquí para conquistar la Tierra, lo habrían hecho hace millones de años. Quizás seamos su creación. Ya conquistaron la Tierra, trabajamos para ellos y ellos viven aquí. Este es su planeta.